Cada año en Ecuador se destruyen 55.500 empleos formales. Las aplicaciones tecnológicas son una alternativa para ganar dinero. El control estatal entra en debate. ¿La economía colaborativa es el futuro? La tecnología ha generado el mayor espacio de progreso de la humanidad en poquísimos años. Su incidencia es tan grande que ha trastocado las leyes del mercado y la capacidad regulatoria del Estado. Ecuador no es ajeno a esa revolución y en esta época de crisis y despidos, un celular puede significar ingresos inmediatos. Detrás de la economía colaborativa está la idea de que el trabajo y el emprendimiento reemplazan a las grandes empresas y sus rígidos esquemas de contratación. ¿Pero a qué costo? En el programa de hoy veremos si la tecnología transformó la noción del empleo o si esta es solo el maquillaje de la informalidad. Hablemos de lo políticamente correcto. Hoy nos acompañan Patricio Larcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito; Diana Aguirre, economista, integrante de la Fundación Ecuador Libre; Juan Carlos Solines, político y abogado experto en tecnologías de la comunicación; y Pablo Dávalos, político, economista y asesor del alcalde de Quito. Un buen domingo a quienes nos siguen cada semana en Políticamente Correcto. Hoy vamos a hablar de cómo el empleo y las oportunidades económicas surgen en las aplicaciones móviles, a mayor velocidad que el control del gobierno. La falta de fuentes de trabajo es el principal problema en este país, por lo que quienes luchan todos los días por un ingreso monetario ven en la tecnología una válvula de escape. Claudia. Carlos, veamos cómo ha cambiado la lógica del empleo en estos años. En el 2014, 5 de cada 10 ecuatorianos tenían un empleo adecuado, es decir, que recibían al menos el salario mínimo y trabajaban 40 horas semanales con beneficios de ley. Los otros 5 ecuatorianos estaban en el subempleo, desempleo, con un trabajo no remunerado o bajo otras formas de empleo no pleno. En este 2019 son 4 los ecuatorianos con empleo adecuado y 6 los que pasaron a la informalidad. En 5 años del subempleo se duplicó de 852.000 ecuatorianos en el 2014 a casi 1.670.000 en el 2019, lo cual es alarmante. Carlos. Sin duda, pero hay otra cifra significativa a la hora de comprender las nuevas dinámicas del trabajo. Así es, Carlos. El INEC nos da una pista interesante. Entre junio del 2014 y junio del 2019 se destruyeron 277.413 empleos plenos y han surgido 233.821 empleos no plenos. Es una categoría en la que las personas pueden recibir menos del salario mínimo vital y trabajar menos de las 40 horas semanales, es decir, un desempeño laboral menos rígido. ¿Y en este segmento podría encasillarse la economía colaborativa? En cierta forma, Carlos, pues se permite que a través de una plataforma tecnológica como una aplicación móvil, 2 personas se acerquen, la una para vender u ofrecer algún servicio y la otra para adquirirlo. Así es como se han hecho comunes plataformas de taxi ejecutivo como Cabify y Uber, de alojamiento y hospedaje como Airbnb, de mensajería como Globo o Uber Eats, y se alimenten espacios de trabajo compartido o de coworking entre profesionales sin un empleo convencional, o que a través de las cuentas personales en las redes sociales se ofrezca todo tipo de productos o servicios, como fotógrafos, entrenadores deportivos, maquillistas, organizadores de hogar y despunten los famosos influencers. Todas estas nuevas formas de trabajar y ganar dinero abren un debate político y social. Carlos. Así es, Claudia, gracias por el reporte. Juan Carlos Solines, ¿y bajo qué parámetros debemos tener este debate? Gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo a todos los contertulios y a toda la audiencia. Bueno, yo creo que efectivamente la economía ha sufrido una transformación profunda. La colaboración de gente conectada permite crear nuevas dinámicas de trabajo y de creación de valor. Eso no significa que haya elementos que persisten más allá de cuál sea la plataforma tecnológica o el modelo de negocio. Elementos como, por ejemplo, el trabajo. Elementos como, por ejemplo, el consumidor. Es decir, más allá de cómo una economía colaborativa ponga en contacto a personas que demandan un servicio o un bien y a personas que lo ofrecen,
yo creo que no se puede dejar de lado las condiciones en las que se presta un trabajo y las condiciones en las que un consumidor recibe un bien o un servicio. ¿Y el Estado tiene la habilidad en este momento, la capacidad como para hacer lo que ha hecho durante toda la vida, hacer ese gran regulador, rector, sin tener adjetivos descalificativos, sino ese rol un poco de planificación? De allí surge el gran debate, es decir, hasta dónde en unos nuevos modelos de negocio, en unos nuevos modelos asentados sobre una economía colaborativa, el Estado debe intervenir. Eso es un debate que se está, digamos, discutiendo a nivel global. Y creo que no hay una respuesta única. Siempre, tradicionalmente, el Estado, la legislación, ha estado muy por detrás de los avances tecnológicos y, por tanto, es un gran desafío que tienen legisladores, reguladores, municipios en tratar de poner orden en esta nueva economía. Sin embargo, yo creo que también son modelos de negocio que no están probados y que muchas distorsiones van surgiendo conforme el modelo de negocio va evolucionando. O sea, recién estamos en una fase como de prueba para explicarnos mejor. ¿Qué mejor que una sociedad que demanda trabajo, que tiene un alto nivel, creciente nivel de desempleo y subempleo? ¿Qué mejor que hayan nuevas fuentes de trabajo? ¿Qué mejor que una persona pueda registrarse en una plataforma con su bicicleta y salir a repartir, a hacer mensajería? Perfecto, pero si vemos que esta gente está circulando por las vías sin siquiera un casco de protección, entonces nos preguntamos, ¿no es esa una forma de precarizar el trabajo? Seguimos hablando de eso. Diana Aguirre, a través de estas tecnologías, ¿la economía liberal se impone en el Ecuador, en la forma de hacer negocios? Claro, se impone. Lo que es importante recalcar es que hemos atravesado muchos periodos donde el gobierno de turno ha impulsado la rigidez laboral como una forma, una supuesta solución a la precarización laboral. Y nos han mentalizado, nos han vendido la idea de que la estabilidad laboral la debe garantizar únicamente el Estado o un privado, cuando tenemos que estar conscientes que la estabilidad laboral la gana cada trabajador, con su esfuerzo, con su mayor productividad. Es por eso es que tenemos bajos niveles de productividad. Y este tipo de plataformas ayudan a generar más plazas de trabajo, que tanto necesitamos. Pero no te pagan los 13 sueldos que tienes al año, ni te pagan utilidades, ni tienes la posibilidad de llegar a tener a la seguridad social. ¿Cómo entender esa evolución? Ante la realidad crítica del mercado laboral, que no hay empleos, cada vez escuchamos en las noticias, no hay empleos, no hay fuentes de ingreso, no tengo que comer, no tengo para llevar el pan a mi casa todos los días para poder mantener a mis hijos. Entonces, ¿qué es preferible? Estar sentado sin una oportunidad de trabajo o salir a ver una fuente de ingreso que puede ser una de estas plataformas. O lo que conocemos actualmente como informalidad, Diana. Y hablan de precarización laboral con respecto, por ejemplo, a estas plataformas como Cabify y Uber. Nosotros hicimos una entrevista, el equipo de investigación de Ecuador Libre, a 2 conductores de Uber y en promedio al día ganan $50 si es que trabajan 8 horas al día. Entonces, si ustedes multiplican esos $50 por 6 días que, digamos, trabajan a la semana, están ganando más de $1.000. Entonces, ¿qué tipo de precarización se habla? Pablo Dávalos, ¿cómo entender estas nuevas formas de economía y este concepto de precarización? Muchas gracias, Carlos. Un saludo muy cordial a todos aquí quienes están en esta mesa. Un saludo cordial a ti, a todos los que nos acompañan en este programa. Mira, Carlos, todas las empresas tienen que afrontar costos. Todas las empresas, si quieren entrar al mercado, tienen que cumplir con requisitos. Si no cumplen esos requisitos, simplemente no tienen licencias de participación. Esos costos se llaman costos de transacción. Pero tú tienes que las plataformas evaden esos costos de transacción. Entonces, mientras tienes un conjunto de empresas que tienen que asumir esos costos de transacción, hay otro conjunto de empresas que aprovechan plataformas digitales para eludir la necesidad de asumir esos costos de transacción. Y eso crea una asimetría en el mercado. Entonces tú tienes un conjunto de empresas que están obligadas a asumir costos de transacción y otras empresas que no asumen costos de transacción. El momento en que creas una asimetría en el mercado, provocas fallas de mercado. Y el momento que provocas fallas de mercado, hay externalidades y estas empresas aprovechan y absorben estas externalidades. ¿Qué tipo de fallas de mercado se producen? Entonces, ¿qué tienes tú? Tú tienes, por ejemplo, una empresa que tiene que cumplir desde patentes municipales, tiene que cumplir con el SRI, tiene que cumplir seguridad social y demás, y otra empresa que en cambio hace lo mismo pero no paga nada de eso. En consecuencia, una empresa tiene que asumir responsabilidades financieras, pagar eso, que sé yo, bomberos, etcétera. Los otros no. El momento en que tú haces eso, empiezas a segmentar el mercado en beneficios de los otros. Como los otros no pagan, entonces su tasa de ganancia es mucho mayor y tienen la posibilidad con esa tasa de ganancia mucho mayor de ir desalojando a las empresas que sí cumplen con las leyes, que sí cumplen las reglas de juego. Entonces, ¿qué tienes tú? Tú tienes reglas de juego donde un grupo de empresas cumplen las reglas de
juego están obligadas a cumplir las reglas de juego y otro grupo de empresas que están emergiendo que aprovechan las plataformas para eludir las reglas de juego. Entonces parece que cabe una regulación a esa economía a través de esas plataformas. Entonces, si tú regulas a un conjunto de empresas, tienes que ampliar la regulación a todas o tienes que, en definitiva, no regular a nadie. Pues, ¿no? Patricio Alarcón, entonces el camino sigue siendo la regulación como gran concepto. Buenos días, Pablo, Juan Carlos, Yana, un gusto compartir este panel con ustedes. Mire, en este momento por el cual está pasando el mundo, no podemos evitar entrar a la cuarta revolución industrial, que facilita la vida al consumidor, que baja los costos de ciertos servicios, que está generando valor en la sociedad. Y esto lo han hecho, han creado muchísimo valor en el mundo estos negocios. Ahora, siempre un negocio tiene que estar regulado por el Estado, se tiene que crear una razón social. Estas plataformas deben operar en el país, deben pagar un impuesto a la renta en el país y se debe llegar a un buen acuerdo con este tipo de negocios. Para decir, es decir, mire, ¿qué es lo que ha pasado en otras partes del mundo? Están cobrando cierto tipo de tasas. Las plataformas de hospedaje están cobrando una tasa turística que se va a la promoción del turismo. Ojo. ¿Y qué pasa cuando yo como ser humano tengo a través de una cuenta de una red social, ofrezco unos servicios y hago mi economía en función de eso? Bueno, yo como persona estoy ganando un dinero, pero ese dinero ¿es informalidad o no es informalidad? No es informalidad, porque tú como persona natural tienes que declarar impuestos, tienes ciertas deducciones, pero tú tienes que pagar un impuesto a la renta. ¿Ya? Ahora, no es tan fácil como decir, bueno, o regularizamos todo igual o desregularizamos a todo. No, no es igual. Hay que llegar a regularizar, pero sin ahuyentar a este tipo de inversión en el país. No se puede llegar a obstruir el desarrollo de un negocio. Entonces, y lo más grave de esto, ¿qué pasa si es que la reglamentación o la normativa que se crea alrededor de esto es muy engorrosa? Igual lo van a seguir haciendo y nadie va a tributar. Entonces hay que llegar a una Pero esa regulación debe partir por el concepto de que son negocios no tradicionales distintos. ¿Hay que mirarlo con esa óptica? Hay que mirarlo como lo que es. Es un negocio unipersonal, es un negocio familiar. Ahora, otro tema muy importante que también debemos decirlo, este es un país donde hacer negocios es difícil, donde estamos sobreregulados, donde un hotelero no puede contratar por horas a un empleado, tiene que pagar el 35% más para una contratación eventual. Tiene que hacer un aporte del 20,6% del salario del trabajador al IES y que no recibe ningún servicio. Tiene que pagar anticipos de los impuestos de la renta, licencias ambientales. Entonces, la hotelería está sobreregulada. En general, mire, los negocios, cualquier negocio que opere en el Ecuador debe ser regulado. ¿Cómo formalizamos los negocios? Esa es otra cosa. Lo que describe Patricio son las dos caras de la moneda. Es decir, por un lado hay un sector formal, sobreregulado, muy engorroso, pero por otro lado, la otra cara de la moneda es plataformas digitales que no tienen ningún tipo de regulación. De eso hablemos luego del corte comercial en el siguiente bloque. Siga en Políticamente Correcto. El gobierno busca regular las aplicaciones móviles que ofrecen hospedaje de tipo turístico. ¿Esto es lo políticamente correcto? El análisis luego del corte. El reglamento que plantea el gobierno para el alojamiento en inmuebles para uso turístico abrió la discusión entre propietarios, hoteleros, autoridades y consumidores. La cuestión de fondo es si cabe o no regular el alquiler de piezas, casas o departamentos a través de plataformas digitales como Airbnb. El Ministerio de Turismo defiende una normativa que categorice esta actividad dentro de toda la rama de servicios del sector. El gobierno quiere saber qué inmuebles se usan para ello, exigiéndoles un registro de turismo y cada año una licencia única de funcionamiento. Los arrendatarios deben informar anualmente a la autoridad las tarifas de su alquiler, so pena de ser sancionados. Y les queda totalmente prohibido alquilar una sola pieza o hacer otro tipo de actividades turísticas como transporte y guía para los viajeros. Los afectados cuestionan una regulación a la que consideran excesivamente burocrática, además porque el Estado vulnera el derecho a la libre elección de los turistas, el de los arrendatarios, a realizar actividades económicas. También se cobraría un impuesto del 1 por 1000 sobre el valor del inmueble, por fuera de la facturación de rigor.
¿Esta iniciativa afectaría al negocio del hospedaje en línea o cabe su regulación? Carlos. Patricio Alarcón, ¿este es un reglamento hecho para evitar una competencia desleal con el sector hotelero, por ejemplo? Carlos, este reglamento lo que hará es impulsar la informalidad. La gente no va a dejar de subir sus bienes inmuebles a las redes sociales. Esto lo que va a hacer es que el procedimiento se vuelva engorroso para el propietario y que el procedimiento se vuelva engorroso para el Ministerio de Turismo. Pero la o el regulación municipio. como concepto. Pero como concepto está bien que de alguna manera la plataforma sea quien esté más regulado, porque hablan de un impuesto de 1 por 1000, pero ya se paga un impuesto predial. O sea, es y un le voy a nuevo decir, impuesto. es un impuesto más, es un trámite más. Y le voy a decir otra cosa, según este nuevo reglamento existen como 10 pasos a seguir en cuanto al registro del bien inmueble, el pago de la LUAF, el impuesto que están cobrando, 2 inspecciones. ¿Qué es lo que sucede? En primer lugar, el Ministerio del Turismo no cuenta con el contingente para este tipo de control. Que en un gobierno que tiene alrededor de 600,000 empleados, van a contratar a 20,000 personas más para que vayan a controlar en las ciudades de la ciudad el alojamiento de las personas. Ese no es el proceder. Mire, lo que se debe hacer es un estudio técnico. ¿Cuántos bienes están alquilando? ¿Cuál sería la regulación? ¿Qué debería estar aportando la plataforma para promover el turismo? Y además, mire, esto lo que tienen que hacer es generar ingresos. Tal vez una tasa, y esto hay que analizarlo bien, tal vez una tasa para quien está alquilando el bien inmueble y una tasa para Airbnb, por dar un ejemplo de una sola empresa. Además, ¿qué ha pasado en otras partes del mundo? Ya lo dije, puede recolectarle una tasa al Ministerio de Turismo para promover el destino. ¿Por qué otra cosa? Podemos buscar toda la reglamentación, pero si no tenemos un objetivo como país para promocionar el turismo, esto no va a salir adelante. Bueno, y además debemos tema. promocionar. Mire, para evitar estos problemas, debemos traer a gente de dinero al país. Y hay maneras de hacerlo para que no tengan que buscar estas Pero esa es otra alternativas. discusión. Juan Carlos Solínez, ¿este reglamento cabe defenderlo como concepto o es una lógica burocrática trasnochada de otras épocas? Yo creo que cabe defenderlo como concepto, justamente por lo que han dicho todos aquí en esta mesa. Es decir, se genera una distorsión. Si bien es cierto, los servicios de alojamiento no son un servicio público, como en el caso del transporte público, que estamos en otra dimensión, pero los servicios de alojamiento tienen que estar de alguna forma controlados y regulados por el Estado, porque justamente hay que precautelar la integridad del bien, el servicio de los usuarios, para que no se vea una mala impresión del Ecuador. Pero esto ya está solucionado en las mismas plataformas. Usted cuando va y alquila un hotel en otro país, ahí mismo abajo le dicen a la gente, esto es una porquería Sí, o bueno. y esa es parte de la economía ¿el Estado para colaborativa, qué es tiene decir, que la meterse en opinión. eso? Pero, recordemos una cosa, cuando nosotros estamos hablando de un alojamiento, ¿no? De un alojamiento, estamos pensando en que estamos una plataforma muy inocente que nos pone en contacto a quienes estamos demandando un alojamiento con quienes ponen al servicio. Airbnb, por ejemplo, que se lo ha mencionado aquí, es una empresa valorada en 31 billones de dólares, que está extrayendo un gran porcentaje de las transacciones a través de su plataforma y que lo que se está exigiendo en muchos países y muchas ciudades es que entregue la información, porque no es como Patricio dice que el Estado va a tener que contratar 20,000 personas para controlar. No, lo que tienes que exigirle a Airbnb que reporte su lista de personas que están enlistadas en su plataforma y cuántos alojamientos. Por ejemplo, en Nueva York se ha limitado a 120 días de alojamiento por año. En Ámsterdam inclusive el número es menor, es 90 días, es decir, no puede ser un negocio permanente. En algunos casos, por ejemplo en Nueva York mismo, se ha detectado que había personas que tenían ya empresas destinadas a ofrecer alojamiento. Y mientras tanto, ¿qué pasa con el negocio regular, con el de los hoteleros? Que invierten, que contratan gente, que afilian al seguro, exacto, que despiden. Es un problema de competencia, es una distorsión a la competencia. Entonces, yo como abogado experto en temas de tecnología y que seguido de cerca toda la evolución de los modelos de negocio, no puedo estar a favor de que se entorpezca la evolución de sus modelos de negocio. Pero tampoco puedo dejar que se precarice el trabajo, que no haya protección al consumidor y que se generen distorsiones de mercado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con Uber y Cabify, por ejemplo? Nadie se opone, pero si es que a los taxistas, se les exige licencia profesional, si se les exige doble revisión, si se les exige que obtengan una licencia para prestar el servicio, no puede ser que cualquier persona se registre en una plataforma y del mismo servicio. En ese punto, entonces, estamos hablando de que
la libertad tiene sus límites y la crítica que ustedes han hecho al reglamento un poco no toma en cuenta estos puntos que ha mencionado Juan Es que hay Carlos. que tener claro que una cosa son reglas claras y otra cosa es la excesiva burocracia, donde quieren poner reglamentos excesivamente burocráticos. Entonces, este reglamento de Airbnb es un claro ejemplo de cómo el gobierno quiere intervenir. Quiere convertir soluciones en problemas. Pero Yana, es un simple registro. Es No que les no es pide un nada simple más. registro. Es un simple registro. Incluso Lo no es un mínimo. simple registro. Es lo mínimo que puede porque hacer. Existen Incluso- 2 inspecciones físicas dentro del reglamento del Pero del está muy Airbnb. bien, No, está muy bien. porque- En Nueva York Incluso- se hacen inspecciones. Pero es que Nadie va a hay poder que- ir a 30.000 No. a 30.000 bienes a hacer 2 inspecciones Ya, físicas. ya. Hay que estar conscientes de que la realidad del turismo en Nueva York, en países europeos, no es igual que Ecuador. Entonces nosotros tenemos que tratar de atraer turistas en vez de ahuyentarlos. Pero le estamos dando un montón de millones de dólares de Airbnb, mientras tanto el Pero sector también turístico ingresos sale acá en golpeado. Ecuador, porque ¿quién es el que alquila? Los propietarios de O sea, es un viviendas negocio acá, más directo hacia a las personas, las a familias. las más que a personas las que también empresas. generan ingresos. Y eso está bien. Eso está bien que hay una Y fuente más de allá de ingreso. eso, mira, se debe buscar una fórmula de regular. Pero en este momento, cuando el 60% de la población económicamente activa no cuenta con una fuente de trabajo, la economía no está creciendo, tampoco hay cómo quitarles ingresos porque también va a bajar el consumo O sea, hay que en el país. hay que entender que esto se Hay vuelve que- una válvula mira, de escape, una yo boya. pienso que hay que regular y desregular por el otro lado la hotelería, pero tampoco el Ministerio de Turismo no puede pasar un reglamento donde tiene que contratar inspectores, imagínate. Perfecto. Mira, Pablo Damos. se trata de reglas de juego. ¿Por qué vamos a discriminar y a un conjunto de empresarios les vamos a poner unas reglas de juego y a otras empresas que utilizan inteligencia artificial reglas de Le van a juego agradecer diferentes? los empresarios ahora sí, Pablo. No, lo que pasa es que si tienes reglas de juego tiene que ser para todos, Así pues. es. Es decir, tú no puedes Pero esto es un discriminar. negocio distinto. Tú puedes establecer mecanismos en función de esas reglas de juego, pero estamos en un Estado de derechos y justicia. Pero, Pablo, esa Pero es a ver. dos, si tenemos un problema de desempleo y de subempleo, entonces necesitamos políticas de empleo, pues, no políticas de precarización laboral. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos plataformas que quieren aprovechar la precarización existente para acentuar aún más la precarización y además defendemos el hecho de que ellos no cumplan las reglas de juego, no paguen impuestos, no se sometan a regulaciones desde municipales a estatales a propósito de la libertad de mercado y no se trata de eso. Pero Pablo, hay un tema que me parece interesante. Hablamos de los hoteleros que son empresas, capitales sociales que se forman, capitales para hacer una empresa. Y lo que Yana defiende es la posibilidad de que una persona directamente reciba un Ya. ingreso del Es turismo. que nadie está en Entonces, contra de ahí- eso. Carlos, nadie está en contra pero, de eso. pero la regulación es Nadie está, nadie está en contra de eso. Pues. Estamos en el hecho de que tanto el empresario A como el empresario B cumplan las reglas de juego. Pero el empresario Nada A más. es igual al empresario B en este caso. Entonces, como si lo hay hace la diferencia diferencias, Yana. las reglas de juego deben establecer esas diferencias, pero todos tenemos que cumplir con la ley, todos tenemos que cumplir las reglas de juego. Y entonces- no puedes establecer un grupo de empresarios por fuera de esas reglas de juego. Entonces, ¿por qué Es decir, prohíben si un el empresario- alquiler de una habitación privada en una casa? No, Ahí o sea, están haciendo fíjate, una tú tienes, por diferenciación y ejemplo, muy clara. el hospedaje comunitario en las Y comunidades indígenas. están afectando sobre todo a los turistas, porque según estadísticas Cumple las mismas de reglas de juego. Airbnb, Es que tú no más puedes- del 40% de los turistas prefieren alquilar una habitación Pero privada. que Y le cumplan las estamos reglas de juego, limitando. nada más. Que cumplan las reglas de seguridad. O sea, tú no le puedes someter además a un turista a condiciones de inseguridad, pues. Esas son reglas claras, pero necesitas este reglamento es excesiva condiciones burocracia. mínimas. A la regulación ecuatoriana, que es excesiva. Es la que tenemos, que es la que hay que Patricio, es la cambiar que y justamente hay. por eso Pero existe no el de- desempleo. pero no El podemos desempleo decir existe que ciertos porque empresarios solo se cumplan defiende un y otros minúsculo no. grupo de trabajadores para que mantengan su empleo y las leyes no cambian y esto afecta a todos los Pero, trabajadores. Patricio, tú eres Jornada presidente- laboral. Tú eres otro presidente de la debate. Cámara de Por Comercio. Tú eres supuesto. presidente de la Cámara de Comercio. Tú como defensor del gremio, del comercio, ¿no? Tú no puedes permitir que haya la informalidad campeante, Sí, yo porque estoy eso en contra afecta de la al comercio. informalidad. ¿No es cierto? Hay Afecta que al comercio. regular. Ya. Eso no ¿Y estoy en qué diciendo. consiste la informalidad? La informalidad consiste en que yo trance bienes, en Por este fuera caso en de la las calle, leyes. por fuera de mira, persona que pero paga con- un arriendo de con un inteligencia local. Carlos, o qué tú sé yo. puedes transar tus bienes y si tú estás obteniendo rentas, tú tienes que pagar impuestos. Y es tan simple como eso. Y para eso cumplir las existe la ley. normas. Nos vamos a un pues. corte comercial y seguimos el debate en Políticamente Correcto. Como todos los domingos, este espacio de opinión se retransmite en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Regresamos con más de Políticamente Correcto.
Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Diana Aguirre, para este tipo de economías colaborativas distintas, no tradicionales, ¿qué tipo de reglamentación se debe implementar para que ustedes no cuestionen al Estado como hipercontrolador en este tipo de actividades que, como tú dijiste en el bloque anterior, son muy personales? Son muy personales, exactamente. Por ejemplo, en el tema de Uber y Cabify, nosotros tomamos el ejemplo de Brasil. En Brasil se ha legalizado este servicio de transporte privado a través de plataformas digitales, con reglas del juego claras, con mínimas condiciones, pero no excesiva regulación. ¿Cuáles, por ejemplo, deberían ser, volviendo al caso de la hotelería, que es el tema más coyuntural en este momento, qué tipo de reglas claras se debería aplicar? Ustedes que analizaron el caso. Reglas claras como, por ejemplo, la calidad de la habitación que se va a alquilar, la seguridad, garantizar la seguridad de los que van a alquilar. ¿Y ese estándar no está claro en la misma página web cuando el mismo huésped luego la critica o la valora? Exacto, es que por eso mismo en plataformas como Uber y Cabify y Airbnb se puede calificar al conductor en Uber y Cabify y se puede calificar el servicio de esta propiedad privada, del alquiler de esta propiedad privada. Y ahí solo los turistas pueden darse cuenta, pueden ver la calificación y pueden ver si es un buen servicio o no. Y más allá del servicio pueden ver si el precio se ajusta a sus necesidades o no. Si el turista quiere algo más barato y que no sea tan bueno calificado, entonces es la libertad de elección del turista. Ya, en esa calificación, ¿tú estás de acuerdo que, por ejemplo, a un conductor de Uber o Cabify se le exige una licencia profesional? Sí. Por supuesto. Claro que sí. Porque es un tema de responsabilidad. Es un tema de responsabilidad. Pero bueno, del taxismo vamos a hablar en el próximo bloque. Pero no es una carga burocrática. No, pero digamos, es un equilibrio en el mercado. Pero ¿por qué consideras tú que el individuo como tal no debe ser sujeto a un mismo nivel o presión de regulación que tiene una empresa, por ejemplo? Es que estamos, por ejemplo, comparando Airbnb, que es una propiedad privada, ¿ya? Entonces, no genera la misma cantidad de renta de una empresa hotelera que tienes tanta cantidad de empleados, etcétera, generas mucho más ingresos que yo, por ejemplo, tener mi propiedad privada y yo simplemente no ser mi actividad principal y querer alquilar un cuarto. Es un principio de libertad, ¿no es cierto? Es un principio de libertad y de derecho a la propiedad privada. Hay un error de bulto. Está comparando la persona natural que pone a disposición una casa o un cuarto con una cadena hotelera. Lo que hay que comparar es la valoración de Hilton, por ejemplo, es 24 billones de dólares. La valoración de Airbnb es 31 billones de dólares. Pero es que están comparando Airbnb es que ese es el negocio. En vez de los que realmente están alquilando. Es que el negocio es Airbnb. Entonces, ¿qué debería ser? Airbnb debería valer menos y Hilton debería valer más. No, los mercados se regulan solo. Y está bien. Lo que estoy diciendo es que no estamos comparando. Mira, aquí la solución es regular. No va a haber solución perfecta, ojo, pero aquí lo que se debe hacer es regular, sí, pero se debe facilitar la regulación al usuario, a la empresa. No le vas a pedir a una persona mayor que está viviendo de un arriendo que se vaya al municipio, haga ciertos trámites, que vengan dos inspectores. Las excepciones como regla. No vas a comparar al señor de un barrio que cuenta con un patrimonio de $100,000, que su departamento está lucrando. Tiene que regularse, punto. Necesitamos, aparte de eso, una política de empleo, que es otra historia, es otra cosa. Eso es importante. Pablo, yo le quería preguntar eso. Es que es diferente. Todos vamos a estar de acuerdo en las reformas laborales, Pablo. Necesitamos una política de empleo. ¿Cómo podemos entender el comportamiento de la ciudadanía cuando falta empleo y en la ebullición de este tipo de plataformas? Mira, nosotros hemos pasado de 52% de pleno empleo en el 2014 al 38% de pleno empleo en apenas 3 años. Entonces, no es un problema estructural de la economía, es un problema de política económica. Y la gente se está yendo a estas plataformas como una alternativa, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pienso yo, como sociedad, necesitamos políticas de empleo. Estábamos en el 55%, habíamos llegado cerca del 55%, hoy bajamos al 38%. Tenemos que regresar en esa senda que nos permitía crear empleo. Y el empleo, curiosamente, no se crea desde la oferta, no se crea desde la empresa. Ese es un error conceptual. Pero estas nuevas tecnologías no te obligan a que como sociedad generes empleo de otra manera, no con los sistemas convencionales que se defienden. Pero ahí está el cambio, pues. El debate es otro. El problema es que tú hay un conjunto de empresas donde quieres exonerarle de reglas de juego. Ya. Entonces, no. Ponles las reglas de juego y que compitan. ¿Por qué compitan? Además, nos estamos olvidando de un tema fundamental. Si es que alguien enciende la televisión en este momento y ve este programa, va a ser una minoría la que se identifique con esta problemática de las nuevas plataformas digitales y los nuevos modelos de negocio. Cuando tenemos, por ejemplo, si uno trata de utilizar Uber en zona rural de aquí de Quito o inclusive en el sur de Quito,
no va a encontrar disponibilidad de taxis. ¿Por qué? Porque es gente que todavía no está plenamente conectada. Pero Entonces, el gran desafío para, va caminando hacia el país. el gran desafío es elevar la conectividad. Se conectarán y empezarán a hacer. Se piensa que el empleo se genera desde la empresa, desde la oferta, y que tienes que flexibilizar eso para generar más empleo, y ese es un error conceptual. El empleo siempre se genera desde la demanda, no desde la oferta. ¿Por qué? Porque el empresario genera empleo cuando vende, pues. El empresario, a medida que va vendiendo, va saliendo de los stocks acumulados, contrata gente. Si el empresario no vende, aunque bajes al mínimo posible el salario, ¿no? Simplemente no recuperas la economía. El empresario vende siempre y cuando sea competitivo. El empresario va a vender siempre y cuando sea competitivo. Siempre que el consumidor tenga dólares en el bolsillo para comprar. Entonces, ¿qué hace si es que bajan los costos de producción, déjame hablar, Patricio, se vende más, mi querido déjame Pablo. Hablar. Termina Los empresarios reaccionan a la demanda. Si tú comprimes la demanda en una economía, los empresarios venden menos. Si tú quieres que los empresarios venden más, pon dinero en el bolsillo de la gente. Eso es lo que tienes que hacer, es lo que ha hecho la humanidad. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos quitándole dinero del bolsillo de las personas y creemos que flexibilizando, reduciendo salarios y demás, vamos a generar más. Pero estas plataformas no son una alternativa para dinamizar la economía en personas que no pueden acceder a esa dinámica. Todo es una alternativa mientras cuanto estén enmarcadas en la ley. Pero esa ley no ahuyenta, no mata esos únicos espacios de empleo que tenemos ahora. No, es que tú no puedes hacer eso, porque el momento en que haces eso, tienes un grupo de empresarios que te van a reclamar y te van a decir, porque aquí a mí me exiges y a ellos no. El problema es que quieren culpar a este tipo de plataformas el nivel de informalidad. Y el nivel de informalidad se ha dado precisamente por la rigidez laboral, porque es costosísimo contratar a alguien, despedir a alguien. Somos uno de los países con mayor costo de despido, con un máximo de 25 remuneraciones mensuales, cuando en países como en Uruguay, máximo 6, Perú, máximo 2, entonces perdemos competitividad. Y esa es la verdadera causa de la informalidad. ¿Crees que este tipo de plataformas van a cambiar la competitividad en el país y la necesidad de que el Estado reaccione de manera diferente? Aumentan la competitividad, y eso se ha demostrado en el mundo, no solo en Ecuador. Ya estamos introduciéndonos en ese tipo de competitividad, y sobre todo ayuda a mejorar la calidad del servicio. Patricio. Mira, Pablo, es simple, Pablo. Yo estoy de acuerdo, y estoy tan de acuerdo con usted, que es el ciudadano que tiene que manejar el dinero y no el Estado. Por eso el Estado no debe gastar, el Estado no debe regular tanto, si el Estado no debe controlar, no debe manejar empresas. ¿Quién tiene que hacerlo? Hace Hidalgo, Isa Crespo, los empresarios pero privados. Pero tienes todos los sectores estratégicos que manejan el petróleo, manejan la energía eléctrica, ¿y quién es manejan aerolíneas, manejan empresas de correo. Pero ahí no estamos abriendo un poco más al tema. Concentrémonos, por favor, Patricio, en el tema. A favor de los empresarios privados. El Estado contrata así que creo que se debe crear más empleo y debe devolverse la competitividad. Porque entremos en materia, pues. Entremos en materia. Déjele que termine, Pablo. Déjele que termine, por favor. Mira, y tanto es así que ¿por qué los hoteles no pueden ser competitivos con estas plataformas? ¿Qué tiene que pagar un hotel? Patente municipal, impuestos sobre los activos totales, licencia anual de funcionamiento, impuestos prediales, permiso de funcionamiento de los bomberos, permiso del Ministerio de Turismo, contribuciones de la Superintendencia de Compañías, auditorías externas de DSRI, asesoría en seguridad industrial, tiene que recargar extintores, tiene que pagar tasas a entidades privadas, que espero no vayan a extorsionar algún rato a los locales privados de estas plataformas, como Egueda, como SAICE. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues la sobreregulación, la cantidad de trabas que tiene en este país, que tienen los empresarios, es lo que no nos permiten competir de mejor manera. Juan Carlos Salinas, ¿hay cómo encontrar un punto intermedio? Definitivamente, y es lo que hay que buscar, y es lo que las propias plataformas están haciendo. Lo que pasa es que la estrategia es entrar rudos a evitar cualquier tipo de regulación. Inclusive le demandaron a la ciudad de Boston, le demandaron a la ciudad de New Orleans, me parece, y la semana pasada transaron y aceptaron todas las pretensiones de las municipalidades que estaban pretendiendo regular. Es decir, como están a puertas de hacer una oferta pública de acciones, o sea, convertirse en empresa pública, entonces tienen ahorita que apagar cualquier tipo de incendio o de ruido que pueda distorsionar su oferta pública. Entonces, en la Bolsa de Nueva York. Entonces, ahorita, esta regulación que propone el Ministerio de Turismo, estoy seguro que es perfectible. Estoy seguro que se puede afinar, estoy seguro que se pueden eliminar cosas que la vuelvan demasiado burocrática o que impliquen un peso para... Pero hay que reconocer el papel que debe seguir jugando el Estado. Pero hay que reconocer el papel que debe seguir jugando el Estado para evitar esas distorsiones que todos estamos de acuerdo. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto.
La guerra entre los taxistas y el servicio ejecutivo por aplicaciones móviles no se detiene. ¿Cuál será la salida? Lo debatimos luego del corte. La llegada de plataformas móviles para el transporte urbano hizo que los gremios de taxistas se vieran afectados, exigiendo su salida. Veamos el siguiente video. Las aplicaciones móviles como Uber, Cabify u otras no descubrieron nada nuevo, solo facilitaron el nexo entre quien ofrece un servicio y un consumidor, en un mundo donde la tecnología facilita la vida de la gente. Estas aplicaciones ofrecen un transporte privado puerta a puerta, cuyo servicio puede ser evaluado al instante. El usuario escoge la emisora de radio, el aire acondicionado y a veces hasta un snack. No es necesario tener dinero en efectivo y si existe algún reclamo u objeto perdido, se lo rastrea a través de la aplicación. El taxismo convencional cree que Uber y Cabify generan una competencia desleal que afecta a 80.000 conductores. Por décadas se han organizado en cooperativas bajo la regulación del Estado, mientras que los otros solo necesitan un auto y ser parte de la aplicación digital. Por eso los taxistas se han movilizado en varias ciudades en contra de este tipo de transporte, ejerciendo una presión política. Que la Agencia Nacional de Tránsito y Arcontel suspenda y sancione a los aplicativos de extranjeros transnacionales. Aunque muy herméticos, Uber y Cabify no se cierran a conversar con las autoridades, aclarando que su negocio es diferente al taxismo. En épocas de desempleo, una solución ha sido entrar en estas plataformas. Son conductores de entre 18 y 30 años, muchos con otra profesión, que trabajan las horas que consideren con ingresos promedios de $400, pero sin beneficios de ley o seguridad social. ¿Este tipo de actividad precariza o dinamiza el trabajo? ¿Cómo entender este tipo de actividad? Bueno, la experiencia a nivel internacional, porque no solo es el Ecuador, nos indica que este tipo de actividades precarizan el trabajo. Precarizan porque no tenemos la constancia de que se cumplan con las condiciones laborales mínimas establecidas en acuerdos jurídicos a nivel internacional. ¿Cuáles son esas condiciones? Esas condiciones mínimas tienen que ver con jornada de trabajo, tienen que ver con ingresos previamente establecidos por la ley, tienen que ver con seguridad social, tienen que ver con seguridad del trabajo, es decir, un conjunto de requisitos mínimos que se han elaborado en los últimos siglos y que tienen que ver con esa relación entre capital y trabajo. Es decir, estas empresas, al no cumplir con eso, pueden tener márgenes de utilidad relativamente amplios con respecto a otras empresas que sí hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque aprovechan la externalidad de esa precariedad. Es decir, pero gente en el que necesita no hay trabajar. precarización laboral. Por supuesto que hay también. Y yo no diría precarización laboral. En el taxismo y en el sistema de transporte urbano hay sobreexplotación laboral, que yo diría es diferente y también necesita Entonces, ser regulado. en ese punto, el papel que defiende el taxismo quizás no sea, en este caso, el referente sobre el cual tenemos que pensar. No, yo estoy hablando de las empresas en tanto de empresas. No, pero es que porque hay un debate entre las dos formas de transporte. O sea, no estoy particularizando a los taxistas, a Globo, etcétera, sino estoy hablando de la precarización en términos globales que se están dando con estas plataformas tecnológicas. Pero si el mundo está yendo hacia allá, hacia una tecnologización de la vida, estamos yendo hacia allá. mucho más fácil que a través de un aplicativo móvil tú puedes hacer tu vida en varios aspectos. Sí, estamos yendo hacia allá. ¿Cómo evitamos que ahí no se precarice el trabajo? Porque siempre va a darse ese Entonces, debate. ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cambiar la legislación en función de eso para defender las conquistas y los derechos laborales. Eso en todo momento, es decir, seguridad social, por ejemplo, ¿no? Evitar la sobreexplotación a los trabajadores, evitar los efectos externos a la naturaleza, etcétera. Si el mundo está cambiando hacia allá, también nosotros tenemos que cambiar legislaciones, estados, etcétera, hacia allá. Estoy absolutamente Ahora, ¿se puede hablar de precarización eso, ¿no? cuando este tipo de actividades en la que tú decides cuántas horas trabajar o no? Porque esa es la ventaja. Si yo quiero trabajo hoy, si no, no mañana. Esas si no hoy día, 2 horas. plataformas se insertan sobre un ambiente de precarización. O sea, la precarización existe ahí. Cuando la precarización existe, entonces ellos aprovechan eso como una externalidad. Okay, a ver, Patricio. Yo no entiendo dónde puede estar la precarización. Si es que si yo trabajo 15 horas y gano menos además de que si es que $500, yo compré un vehículo, pagó el vehículo aranceles, yo no entiendo dónde está la precarización si yo me estoy redondeando alrededor de $1.000 al mes. Y además, si a mí me da la gana, porque si a mí me da la gana de trabajar
más de 8 horas, yo debería tener la libertad para hacerlo. Tú no me vas a coartar mi libertad de escoger cuántas horas yo voy a trabajar, pues. Y si yo estoy trabajando con mi vehículo y que lo obtuve para generar una rentabilidad. ¿Y cómo queda ahí el gremio del taxismo, una actividad durante tantos años y que tienen 80.000 personas trabajando de esa actividad? Mira, ¿Hasta qué punto es lícito que ellos defiendan esa libre competencia? Otra cosa es que yo te digo, Uber tiene que pagar impuestos en el país. Uber tiene que tener un mínimo de regulación, de regulación, como lo dijo Juan Carlos. Un chofer de Uber tiene que tener una licencia, tiene que estar capacitado. Sí, pero por supuesto. Pero tampoco se puede ir al extremo de decir, no señor, un chofer de Uber tiene que máximo trabajar 40 horas a la semana durante 8 horas diarias y tiene que afiliarse a la Seguridad Social. No confundas el caso particular ojo, y los señores taxistas no, tienen ciertos beneficios que no tienen tampoco los choferes de Uber. Un taxista puede importar su auto sin aranceles, puede comprar llantas sin aranceles, por darte ciertos ejemplos. Entonces, mira, se debe y de momento no está sujeto también ni a la valoración que sí puede hacer el ciudadano a través de las redes tecnológicas, que eso le permite mejorar la calidad. Se debería desarrollar una plataforma para el taxismo local en general. Si eso, en eso deberíamos también trabajar. Estamos trabajando en eso, Patricio. Para terminar con Yana. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Pablo en el sentido de tratar de configurar una relación laboral entre las personas que prestan sus servicios con las plataformas. Eso sería muy peligroso. Las plataformas lo que están es uniendo el que demanda con el que oferta el bien o el servicio. Es como que el día de mañana un jardinero que tiene su bicicleta, si tiene sus implementos, va manejando y timbra de casa en casa para ver dónde quiere. Carlos, entonces, ¿en dónde radica lo que sí plantea Pablo, que me parece válido, es la posibilidad de que ese trabajador tenga al menos la esperanza de una jubilación? Es que si no hay trabajo, vives de eso. No es trabajador porque justamente aquí no hay un empleador, hay una persona que demanda el servicio de transporte y hay una persona que la oferta con su propio vehículo y que tiene una plataforma que les enlaza. ¿Y si se enferma, qué va a pasar? Eso es lo que existe. Si se enferma ese trabajador, ¿qué va a pasar? Ahora, yo me refería hace un momento a Uber Eats, por ejemplo. Ajá. A Uber Eats. Ahí yo decía, el que presta la plataforma no puede lavarse las manos si el día de mañana el ciclista sin casco si tiene se accidente laboral, y se cae. ¿qué pasa? Igual, ¿qué pasa si es que llega mi pedido de comida con cucarachas o comido a la mitad? ¿Quién responde frente a eso? Entonces, no se trata de que las plataformas no tienen obligaciones ni responsabilidades. Eso me queda claro. Pero ¿cómo garantizamos que esta gente que vive de eso sí tenga cierto pero en el caso de Uber y Cabify, puntualmente, yo cuando fui candidato a la alcaldía de Quito hace pocos meses, yo dije que se había politizado el tema, porque habían unos que defendían al taxismo y que en contra de las plataformas, que son trabajo informal, y otros que decían que la mafia es de los taxistas y que debe estimularse. Yo creo que era un discurso político. Aquí el tema es nuevamente, igual que cuando lo que analizamos de Airbnb, un tema de mercado. O sea, aquí de por medio de un servicio público, que es el transporte, y si a unos les exigimos tales y tales requisitos, licencia profesional, doble revisión, les damos incentivos como falta de impuestos, ¿no? A los otros tenemos que buscar algo similar. No igual necesariamente, pero sí equilibrar las distorsiones. Yana, cierras tú. Ya, para mí, los taxistas están reclamando de la competencia desleal, pero ellos mismos están haciendo competencia desleal porque también tienen estas exenciones de aranceles, por ejemplo, en la importación de llantas. Entonces, ¿de qué se quejan si están cayendo en el mismo juego? Hay una discusión más bien política. Exacto. Y que los gobiernos de turno han tolerado esa por el poder político que tienen estos gremios. Y eso es cierto. Por el poder político que tienen estos gremios, porque hacen huelgas y se para la política. Entonces, o cualquier intento de regular algo. Entonces, para nosotros, como Ecuador Libre, este tipo de plataformas, tipo Cabify y Uber, es una solución al problema del mercado laboral. Es una solución, no es un problema. Pero es temporal, porque si no tienes la posibilidad de tener lo que decía Pablo. No, porque tú empiezas con una fuente de ingreso y con esa fuente de ingreso te puedes preparar para luego conseguir un trabajo formal. ¿Y si te enfermas? ¿Y si tienes un accidente laboral? Tú mismo con esos ingresos, si te fregaste como el resto con esos ingresos tú puedes ahorrar para... Terminas tú, por favor. Terminas tú, por favor. Sí, y por eso nosotros creemos que se debe legalizar este servicio de transporte privado a través de plataformas. Nos vamos a un último corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos a la etapa de conclusiones. Patricio Alarcón, ¿es políticamente correcto que el Estado regule las actividades económicas que se dan desde las plataformas virtuales? Es políticamente correcto que el Estado regule a cualquier negocio que funcione en el Ecuador. Nuestro gran objetivo tiene que ser buscar la manera de regular a las plataformas. Tenemos que buscar la manera también de evitar que se regule excesivamente a todos los negocios en el Ecuador,
Paralelamente tenemos que buscar alternativas para promocionar al turismo, al turista que venga para consumir y para consumir más en el Ecuador con poder adquisitivo. Ese turista va a llegar a los hoteles formales y no va a buscar soluciones como las de las plataformas. Yana Aguirre. El Estado debe dejar de seguir convirtiendo soluciones en problemas. Es hora de un Ecuador diferente, de un Ecuador abierto al mundo, abierto a cambios tecnológicos, sin poner trabas burocráticas que ahuyentan la inversión extranjera. Es hora de un Ecuador diferente. Pablo Dávalos, ¿qué es lo políticamente correcto? En el Ecuador, toda actividad económica tiene que respetar las reglas de juego y las reglas de juego no pueden discriminar a un grupo de empresarios y a otro grupo de empresarios. Todos tenemos que cumplir las reglas de juego, tenemos que evitar la precarización, tenemos que pensar en políticas de empleo, políticas que siempre y en todo momento van por el lado de la demanda. La flexibilización no es una política de empleo. La flexibilización lo único que hace es trasladar dinero del trabajador al dinero del empresario. ¿Cómo es una política de demanda? Reducción del IVA, por ejemplo, políticas de liquidez, etcétera. Eso es parte de otro debate, pero tenemos que regular y tenemos que construir una sociedad de derechos, una sociedad de leyes y una sociedad de justicia social. Juan Carlos Solínez. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial, estamos en un mundo más globalizado que nunca y por tanto debemos de entender que todos los actores, ciudadanos, Estado, empresa, tienen un rol que cumplir y unos desafíos que afrontar. En ese sentido, las nuevas plataformas digitales implican nuevas obligaciones, nuevas visiones de cómo se debe llevar adelante un negocio, cuál es el rol del Estado, no para trabar, sino para generar igualdad en el mercado, para evitar distorsiones, para proteger al consumidor, a los nuevos consumidores que ahora son globales. Y creo que ese desafío requiere un cabal entendimiento de lo que significan estas nuevas tecnologías, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, qué puede ayudar a fomentar empleo, a fomentar nuevos negocios y qué es lo que los va a detener. Pero creo que hay que poner orden en una economía emergente, colaborativa, que es fundamental para todos. Y bien, el debate no está agotado. La tecnología ha permitido que el ser humano multiplique sus posibilidades de libertad y conocimiento. Y lo hace a tal velocidad que el afán controlador del Estado parece anacrónico e inaplicable. Sin embargo, hay el riesgo de que en países menos desarrollados esta forma tan flexible de comprar, vender y trabajar se convierte en una alternativa desesperada de subsistencia y la muestra de que el modelo económico nacional es el que no funciona. En pocas semanas, el país se meterá de lleno en una discusión de una reforma laboral que no puede ser ajena a estos cambios. Hasta el próximo programa. El mundo moderno avanza con rapidez y trae nuevos retos. El Ecuador debe estar a la altura. Nos vemos el próximo domingo. Siga con la señal de Ecuavisa.